tratamos nosotros de conversar con estos sectores, y lo cual nos interesa bastante porque a partir de nuestro objetivo, como es recabar más información, datos, a partir de esa experiencia, conocimiento, y nos encanta que se trabaje de forma orgánica a partir de dos organizaciones, y tengo que dar la bienvenida a la coordinadora nacional de Choose Life, como es Ana Águila, y también al coordinador nacional del Se Encuentra en La Paz, como es Carlos Cortés, coordinador nacional de Salvemos las Dos Vidas Bolivia. Sean bienvenidos, muy buenas noches. Comienzo con Ana, por favor. Ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches a las personas que nos están viendo en este momento. Como tú bien lo mencionas, soy coordinadora nacional de Choose Life Bolivia. La cual es una extensión mexicana, ¿no? Pues, es una extensión mexicana internacional, ¿no? Y nosotros formamos parte de una extensión. Muy bien, entonces vamos a estar también ampliando lo de cada sector, ¿no? Los objetivos, cómo se trabaja, si es a nivel internacional, si es solo a nivel latinoamericano, me interesa también bastante. Carlos, un fuerte abrazo hasta La Paz, buenas noches, bienvenido. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, aquí muy contento de poder compartir con ustedes. Bueno, vuelvo con Ana, por favor. Ana, anticipanos y ponos en contexto, por favor, de qué trata Choose Life, cómo llegas tú a la coordinación nacional, en qué oscila sus pensamientos, sus criterios como organización. Bueno, Choose Life es una organización, como te comentaba, internacional mexicana. Para poder lograr la extensión, y estoy muy orgullosa que se encuentre la central en Oruro, un año tuvimos de formación y de presentar el proyecto para que nos puedan aprobar, traer la fundación aquí a Bolivia. El objetivo principal es promover y generar cultura de vida en los jóvenes mediante 3 ejes: War Life, Action for Life y Camp for Life. Si me puedes explicar, Ana, por favor, qué se abarca cada punto, por favor, y en qué consiste. Action for Life, en ese eje nos enfocamos en realizar acción, o sea, podemos realizar campañas solidarias, como también darnos a conocer mediante nuestro pensamiento en una manifestación o algo parecido, ¿no? Y Camp for Life es un campamento de jóvenes donde se genera cultura pro vida mediante deportes extremos. Y War Life son capacitaciones especializadas, ¿no? Ahora nos encontramos en este eje dando capacitación a nuestros voluntarios, ¿no? Y comentarte que son voluntarios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y también de Oruro. Genial. Y eso que va creciendo a nivel nacional, me parece algo muy bueno. Carlos, voy contigo, por favor, de la misma manera, coméntanos un poco en qué consiste Salvemos las Dos Vidas, cuál es la ideología que ustedes manejan, qué conceptos los ponen en práctica, con qué departamentos coordinan ustedes, con algún país de repente. Bueno, te cuento un poquito de Salvemos las Dos Vidas. Nosotros nacemos el 2018. No sé si te acuerdas, estaba debatiendo en Argentina la ley de aborto que hace poco sancionaron y ahora está inhabilitada por la sentencia de un juez. Ese año, el 7 de agosto, fuimos a la Embajada de Argentina por una convocación de una organización pro vida de La Paz que se llama Plataforma por la Vida. Fuimos a la puerta de la embajada por la convocatoria que había en el internet como personas independientes, ¿no? Y una vez llegando al lugar a hacer la manifestación, a pedirle a nuestros hermanos argentinos, exhortar a los diputados, senadores que no se vendan a los intereses internacionales, nos dimos cuenta que había un grupo de jóvenes bien interesante ahí, éramos muchos jóvenes. Entonces decidimos hacer una red por WhatsApp, ¿no? Y poco a poco fuimos contactándonos, haciendo reuniones para conversar del tema, porque nos sorprendió ver tanta juventud, o sea, encontrarnos con muchachos de nuestra edad, ¿no? Entonces, a partir de eso empezamos a expandir nosotros departamentos, por contactos por Facebook, abrimos una página de internet. La verdad es que el nombre Salvemos las Dos Vidas es una consigna, ¿no? Es una consigna latinoamericana. Entonces, nosotros no hemos decidido ponerle como tal ese nombre, es un nombre que hemos asumido de manera como que espontánea, digamos, ¿no? Por
la actividad que íbamos haciendo por los pañuelos celestes, y bueno, al final nos quedamos como Salvemos las Dos Vidas Bolivia. Estamos ahora con presencia en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre, en Tarija, en Trinidad. Entonces, es así, una red que ha surgido muy natural y muy espontáneamente, ¿no? Tenemos cierto parecido, cierta similitud con Choose Life. Le estamos buscando impactar en el sector más joven, llevar cultura de la vida, el respeto a la vida, el valor de la vida humana. Estamos buscando, bueno, desde una organización sin fines de lucro, con, bueno, el trabajo y los años, lograr que el aborto sea algo impensable, ¿no? No solamente en Bolivia, sino también poder manar este ejemplo hacia todo el mundo, ¿no? Porque para nosotros no hay mayor vejamen y mayor injusticia que negarle la vida a un inocente, ¿no? A un ser humano inocente. Entonces, esa es la consigna y es más o menos un poco de la historia de nosotros. Contactos como tal con el extranjero, no tenemos gran cosa de compartir organizaciones, pero sí estamos insertos en las redes Provida, que igual se han ido dando espontáneamente, ¿no? Tenemos amigos en Perú, tenemos amigos en Argentina, tenemos amigos en México que nos aprecian y nosotros los apreciamos, ¿no? Con otras redes Provida similares a la nuestra. Tremenda introducción que nos da Carlos, ya nos pone en contexto más o menos del tema que nosotros habíamos enfocado para el análisis. Ana, ¿qué entiendes tú por aborto? ¿Qué concepto se tenía a la mente cuando hablamos del tema aborto como Choose Life? ¿Qué entienden ustedes por ese término? Antes quisiera aclarar un punto muy importante que me olvidé y ahorita lo recordé. Quiero aclarar que somos una organización apolítica, religiosa. No, esto quiere decir que no pertenecemos a ningún partido político y tampoco tenemos ninguna religión católica. Sí existe, ¿no? Sí existe voluntarios que son católicos o practican otra religión y como también voluntarios que no son creyentes. Bueno, ahora respondiendo a la pregunta, ¿no? Cuando me hablas de aborto, en mi mente siempre va a estar que es un asesinato. El aborto es un asesinato. El aborto para vos es un asesinato, así lo entienden. Bueno, y como ustedes han visto, hemos contextualizado antes, nosotros hemos tenido contacto con la doctora Carmen Miranda, y bueno, prácticamente que otro abogado, más allá del Fórum UPEI que ha estado con nosotros, podría darnos el tema jurídico que no hay donde perderse, ¿no? Las 7 condicionantes que hay para que se dé el aborto actualmente en Bolivia. Estas 7 condicionantes, Ana, Carlos, no sé, comenzamos con Carlos, ¿les parecen justificables estas 7 condicionantes que hay? Por ejemplo, el tema del estupro, incesto, violación, peligro en la salud de la madre, malformación o violencia sexual, son 6 condicionantes. Carlos, ¿se justifican estas 6 que se tienen actualmente como condicionantes para que se dé este aborto en Bolivia? Perfecto, bien. Ahí hay que hacer varias diferencias, ¿no? Lo que más o menos la primera pregunta que le hacías a Anita, nosotros como movimiento entendemos que el aborto es un asesinato, pero hay diferentes maneras a través de las cuales tú puedes abordar esa temática. Puedes abordar lo que es el aborto desde la medicina, puedes abordarlo desde lo que es el derecho, desde lo que es la filosofía. Y bueno, ahora que estás tocando la parte jurídica, que es súper importante, tiene un contrapunto con respecto a lo que sería el tema médico, ¿ok? Hay leyes muy progresistas de aborto en todo el mundo, impulsadas incluso desde las propias Naciones Unidas, que te admiten un aborto hasta las 24 semanas, incluso hasta etapas gestacionales mucho más avanzadas, ¿ya? Y para la medicina eso no se considera un aborto, porque a partir de cierto punto gestacional, eso se considera una cesárea, ¿ya? Entonces hay una discrepancia entre la parte legal y la parte médica en la que muchas veces no se ponen de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Bolivia, puntualmente hablando? En Bolivia tenemos en el Código Penal el aborto impune en 2 causales, no en 7. El Código Penal establece que el aborto no va a tener sanción caso que corra riesgo la vida de la madre o que haya algún tema de violación o estupro, ¿no? Entonces,
solamente estaríamos en Bolivia aceptando 2 de las causas de impunidad, digamos, ¿no? La tercera, que es muy común, el caso de malformaciones congénitas, en Bolivia, gracias a Dios, no está estipulado dentro del Código Penal, porque sería una causa muy eugenésica, ¿no? En el caso de que, digamos, malformaciones, si lo dejamos en la ambigüedad, cualquier tipo de malformación podría convertirse en una causa de aborto, ¿no? Y no toda malformación pone en riesgo la vida del niño o el riesgo de la vida de la madre. Entonces, podría abrirse una puerta a una práctica eugenésica similar a los de, digamos, países del primer mundo, donde han reducido los nacimientos de niños con síndrome de Down a 0, por ejemplo, ¿no? Y con otros tipos de condiciones antes de nacer, que se pueden detectar antes de nacer y que serían de este tipo, digamos. Solo el hecho, ¿no?, de pensar que hubo una violación nos hace referencia a que el país, o sea, los seres humanos, nos falta valores. Y la solución nunca va a ser la muerte, ¿no?, de un ser indefenso, que él no cometió ningún delito, ¿no? Y está pagando con sentencia de muerte. Creo que necesitamos políticas justas de apoyo a la mamá, donde se realice una verdadera ayuda, ¿no?, hacia un centro para que la mamá pueda estar confiada de dejar a su hijo y ella pueda salir a trabajar, ¿no? En ningún momento el asesinato va a ser la solución. Hay que trabajar con la niña que fue violada psicológicamente, porque el aborto también es un trauma que va a vivir la niña si se le practica o se le guía o se le incita a matar a su bebé, lo que hace la Defensoría del Pueblo, ¿no? Bueno, entonces con esos antecedentes voy desarrollando algunos argumentos, ¿no?, bajo los cuales, como les decía, se puede viabilizar esto del aborto, pero deberían ser los argumentos fuertes para poder hacer más sustentable que se dé el aborto en Bolivia. Uno de ellos, por ejemplo, el tema, como ustedes han visto, el tema de las malformaciones, el tema de las violaciones y el tema de los abortos clandestinos, que evidentemente se da a nivel Bolivia, lamentablemente. Creo que no se está priorizando esto para hacer un estudio netamente específico de repente por departamentos, hablando de la clandestinidad de los niños, porque sería muy complicado, pero también es uno de los argumentos fuertes para que se viabilice esto y se den en óptimas, entre comillas, óptimas condiciones un aborto, porque resulta en muchas oportunidades que la madre termina falleciendo por la clandestinidad de los mismos. ¿Cuál es su pensar, Carlos, respecto a la clandestinidad de los abortos, el ejercicio de los mismos? Bien, solo para no dejar, digamos, suelto un tema con respecto a lo que sería el tema de la violación, ¿no? Estamos hablando específicamente de en qué circunstancia sería legítimo privarle de la vida a otro ser humano, ¿ya? Entonces, dada la tragedia de la violación, sería permitido, sería lícito privarle de la vida a otro ser humano que no tiene ningún tipo de culpa o participación en el delito. En este caso estaríamos hablando del niño por nacer, ¿no? Entonces, va más o menos por ahí también el tema de lo que me estabas preguntando ahorita, ¿no? Que es lo de los abortos clandestinos. Los abortos clandestinos existen, ¿ok? Y eso es algo que nosotros sabemos a plenitud, y es más, en Bolivia el aborto clandestino opera con muchísima impunidad. Hay zonas, por ejemplo en La Paz, yo no sé cómo están por allá en Oruro, como la Tumusla, como la Max Paredes, donde está plagado de clínicas que a voces, secreto a voces, se sabe que se hacen abortos clandestinos ahí. Y intervenciones a esos centros hay cada 5 años. Entonces, si quieren reducir en verdad la mortalidad por el tema de aborto clandestino, la primera medida que se debe tomar es eliminar el aborto clandestino. Si tú abres en Google pastilla para abortar, Citotec, misoprostol, te aparecen páginas que te mandan la pastilla por courier a tu casa. O sea, eso es impresionante. Y no hay ningún tipo de sanción, siendo que dan sus cuentas bancarias y sus números de teléfono sin ninguna pena ni vergüenza. Por otro lado, vienen las organizaciones del derecho a decidir, feministas y compañía,
a decirte que se mueren mujeres por aborto y por eso el aborto tiene que ser legal, porque mueren en clínicas clandestinas, cuando ellos mismos te están facilitando manuales por internet para que tú abortes en tu baño, sin ninguna supervisión médica. Hace poco, el año pasado, en un debate que tuvieron con Juan Pablo Mendoza con Denilson Montaño, un activista trans de Cochabamba, el activista feminista pro aborto admitió haber realizado 300 abortos clandestinos durante el periodo de cuarentena, de pandemia, de la cuarentena rígida. Y eso vino del sector verde, ¿no? Entonces, yo cuestiono mucho el tema de que sea un argumento, digamos, ¿no? Esto de que porque hay mucho aborto clandestino, debería ser legal. El aborto clandestino más bien debería perseguirse y se le debería dar mayores seguridades a las mujeres que están tomando la fatídica decisión de abortar, ¿no? Totalmente. Te doy el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, el año que se legaliza el aborto, el 2012, las muertes por aborto se habían reducido a 0, ¿ok? No había una sola muerte por aborto. Entonces, eso nos da una alarma, nos da una alerta, ¿no? De que hay otras cosas que hacer para reducir eso y no les importa en realidad al momento de legalizar el aborto las muertes. En el caso de Bolivia, el último estudio de mortalidad materna nos revela que hay 43 muertes por aborto. Nuestro Ministerio de Salud no nos da distinción entre lo que serían abortos indirectos y directos. Los abortos indirectos podrían ser, por ejemplo, un accidente. La señora se cayó de las gradas y acabó con un aborto que le acabó llevando la vida ella también. Y el Ministerio de Salud no desglosa esas dos cifras, así que las 43 muertes no todas son por aborto clandestino. Si quieren ver problemas de salud reales, en Bolivia tenemos una de las tasas de mortalidad infantil neonatal más alta del continente. Aproximadamente más de 3.500 niños estarían muriendo cada año durante el parto y el posparto, parto y puerperio. Entonces, y las mujeres indígenas estarían muriendo desangradas al momento de tener a sus hijos, de parir, o sea, no de matarlos, no están buscando matar a sus hijos. Y esa es la primera causa de mortalidad materna. Entonces, hay cosas de salud, hay servicios de salud que deberían ser prioritarios ahorita. No precisamente facilitar que se pierda la conciencia de la vida y que las mujeres puedan matar a sus hijos impunemente. Ana, que voy con otro de los argumentos fuertes, ¿no? Y como has debido ver también en la página que ha sonado mucho, y es uno de los argumentos que de repente muchas mujeres dicen, ¿no? De repente es la corriente a nivel latinoamericana, pero en Bolivia ya se emplea también como argumento. Pero es mi decisión, yo puedo decidir sobre mi cuerpo, yo como mujer puedo decidir qué voy a hacer, y bueno, si está en mi cuerpo, pues ya y sobre la especulación en torno al concepto que ellas tienen de la vida, si es al momento de la concepción, al momento de ya que si tiene los brazos, si tiene las piernas, ya es vida recién. Nos vamos a irnos con ese sector que, como tú sabes, es muy, pero muy controversial, pero sí vamos al tema de fondo, porque el rol fundamental y la decisión, al final de cuentas, en la mayoría de los casos, lo termina asumiendo la mujer, más allá de la presión que puede existir del varón o no, pero la figura en torno a todo esto es la mujer. Ana, ¿cuál es tu opinión? Mira, primero, para entrar en contexto, la vida inicia desde la concepción, ¿no? Y cuando hablan, ¿no?, de su derecho a decidir sobre su cuerpo, están erradas, ¿no? Es una gran mentira, están encubriendo asesinatos, ya que el niño tiene su propio corazón, tiene su propio sistema nervioso y es una vida, si tiene su propio ADN, ¿no? Separado de la mujer, ¿no? O sea, en ningún momento es su cuerpo y su decisión. O sea, el bebé es aparte. No es una extensión de la mujer. Ana, ahora, respecto a esto de la mentira, te pregunto, ¿qué significa para la sociedad o para una determinada sociedad que el aborto sea legal o no? ¿Con qué criterio tú te quedas? ¿Que un país legalice el aborto quiere decir que tiene más desarrollo, es más visionario o es todo lo contrario? Para mí va en retroceso y va contra los derechos humanos. Ya que, mira, te leo textual y te lo cito. Mira, el artículo número 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿no? Si como sociedad nosotros aprobamos el aborto, estamos yendo contra nuestros derechos humanos. Y esto es internacional, ¿no? Perfecto.
Carlos, tu opinión respecto, no voy a entrar en polémica, pero como has visto, este movimiento de las mayonetas verdes, de los sectores pro aborto, igual poco a poco son más radicales, son más de calle, voy a decirlo así, porque también las movilizaciones y los antecedentes que tienen, no sé si son tan radicales que rozan peligrosamente con lo violento, pero que están cobrando mucha fuerza y de repente tiene que ver también con la ideología política que maneja el país. Y obviamente ustedes han puesto como antecedente que no pertenecen a alguna religión o a alguna línea política, pero creo que Bolivia también roza con ser proclive a este sector, dado primero que se reconoce que Bolivia es un estado plurinacional laico. Entonces, por ahí de repente ustedes ven que la ideología política que maneja el país está siendo proclive a los sectores pro aborto. ¿Cómo ven los lineamientos a nivel político que está manejando Bolivia? ¿O es que en realidad no quiere meterse con ese tema y se puede hablar de prevención? ¿Cómo están viendo ustedes ese tema? A ver, no sé si te he entendido bien. Más o menos lo que quisiera saber es si nuestra política actual sería proclive a aceptar el aborto. Más o menos por ahí va, ¿no? Cuando nos preguntamos sobre el aborto, siempre estamos hablando de un tema político, porque nos estamos preguntando acerca de qué estamos haciendo como sociedad, cómo estamos resolviendo nuestros problemas. Entonces, nosotros somos apartidarios, ¿ok? Pero sí, obviamente estamos metidos en la arena política porque nos importa que como sociedad podamos tomar consensos y decisiones para cuidar la vida del más indefenso, ¿ok? Ahora, en lo que vendría a ser nuestra política nacional, nosotros somos un Estado plurinacional que aboga ¿por qué? Por la soberanía de los pueblos, ¿no es verdad? Lo que pasa es que el aborto es un tipo de medida, es un tipo de política que se impone desde el extranjero, ¿ya? Que se impone desde ONGs, que se impone desde la ONU. Entonces, para mí, ahorita, el sistema político actual debería ser un freno más bien para este tipo de avance que sería más bien de tipo imperialista, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver nada más el desarrollo, por ejemplo, de nuestra Defensoría del Pueblo con respecto a su postura con el aborto y el proyecto de ley que están preparando, vamos a notar que está detrás de este proyecto un financiamiento de ONGs norteamericanas. Estamos hablando de una ONG financiada por IPPF que se llama IPAS, que se presenta en foros internacionales igual pertenecientes a círculos cercanos de IPPF. Para poner en contexto, IPPF es una de las redes de abortos más grandes del mundo. Empezó con fines eugenésicos para disminuir la población negra y la población latinoamericana en los Estados Unidos. Entonces, es impresionante hacer estas conexiones y darnos cuenta que hay gente que está bajando doctrina desde el extranjero y está yendo en contra de la propia soberanía de nuestros pueblos a decidir qué hacer. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle a nuestros indígenas cuántos hijos tener y en qué momento? Al final de cuentas, si viene por injerencia internacional y por imposición internacional, por ejemplo, doctrina feminista, doctrina de aborto y todo esto, estaríamos yendo en contra precisamente en desmero del propio proyecto de país que estamos teniendo en este preciso momento. Entonces, yo ahorita abogo por soberanía, por mayor soberanía. Y una de las cosas que hay que hacer es definitivamente recortarle la posibilidad de recibir recursos del extranjero a las ONGs que nos quieren venir a imponer el aborto. Y así pasa en toda Latinoamérica, no solo acá. Solamente entre el 2008 y el 2016 a Bolivia han ingresado más de 17 millones de dólares solamente de IPPF, y no de otras organizaciones pro aborto, que hay muchas más, de IPPF, a organizaciones como CIES, que hay en todos los departamentos, son clínicas que están perfectamente equipadas para abortar, y si tú vas a la clínica, te ayudan y te asesoran para que te hagas el aborto. Es más, si tú hablas con los operadores de IPPF de Estados Unidos, le dices, soy una niña menor de 16 años que quiero abortar, te mandan a CIES, ¿ya? Y eso es ilegal en Bolivia, ¿ah? Ojo con eso. A Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? A organizaciones feministas, que te financian lo que tú quieras, estas organizaciones feministas. Entonces yo pondría un alto, un cuidado a que hay injerencia internacional. Definitivamente que hay injerencia internacional. Si ustedes ven estas organizaciones que he nombrado y las visitan,
van a encontrar papelería del aborto y gente trabajando en el desarrollo de leyes favorables al aborto. ¿Tú estás de acuerdo con las condicionantes que están en rigor actualmente en Bolivia o eliminarías estas? Porque el debate ahora se vuelca, ¿no? Porque ya se habla de ampliar las condicionantes o causales para más puntos. Enseguida voy con Ana sobre este tema, pero te pregunto sobre las que actualmente se entienden y se comprenden que están en rigor en el Estado boliviano. Muy posiblemente con Anita vamos a coincidir en pleno, ¿no? Ahorita hablando de qué, riesgo de vida de la madre y violaciones. Ya hemos hablado de violaciones. Las violaciones como tal te generan una tercera víctima que no tendría por qué morir. Entonces tenemos que hacernos cargo de esa víctima. Nada más en Sucre hemos tenido hace poco el aborto de una menor de 15 años, ella tenía 14 años, que básicamente se la obligó a abortar, como si no hubiera otra opción si tú te embarazas antes de los 18. Si tú eres menor de edad y te abortas, la opción que te da el Estado, la única es que abortes, ¿ok? Entonces hay cierta imposición por esa parte. Ahora, a esta chica la han hecho abortar, han agarrado al tío, que era el que la violaba, el sobrino del tío que también la violaba quedó libre, o sea, no lo pillaron, se escapó, se dio a la fuga, y ella volvió al círculo de la violencia. Si bien el tío está preso, ¿qué antecedente hay? Una familia que permitió que esa niña se la viole, teniendo papá y mamá. Entonces, ahí quedó. Si la niña se vuelve a embarazar, la volvemos a hacer abortar. Entonces nos hemos dado cuenta que con el aborto no hemos solucionado nada, hemos metido el problema debajo del tapete, y los que están más contentos y más felices con esta medida son violadores y pederastas, que pueden tener a sus víctimas sin ninguna consecuencia, una y otra vez abusadas. Entiendo yo, Carlos, que de ahí el criterio también para argumentar y justificar esto del aborto es, pero imagínate el trauma de la niña que va a tener que criar a un ser que no lo ha querido y que, no sé, mirarlo al producto de esa violación va a ser incluso traumático. Hablando de la postura, te digo, pro aborto, ¿no? Que el ser en sí va a ser un recuerdo del trauma y todo lo subjetivo que puede ser, ¿no? Te entiendo perfectamente, y el tema de la empatía es súper importante. Por eso la sociedad tiene que dar soluciones mucho más allá de sencillamente dar a luz. ¿Ya? Los propios médicos, por salud de la niña, dijeron, mejor que llegue a las 36 semanas y hacemos una cesárea, por perito médico, iba a ser más favorable tanto para la niña como para el niño, ¿ya? Para el niño por nacer. Y a pesar de eso les valió y con orden judicial hicieron hacer el aborto y punto, poniendo en riesgo la vida de la niña también. Podemos buscar soluciones integrales a esto. Primero, que tienen que desaparecer las violaciones. Y segundo, que si se diera el caso, no podemos matar. Yo te decía eso al principio, estamos discutiendo en qué circunstancia es legítimo matar a otra persona. Porque esta niña tenga un trauma de violación, hay un nuevo trauma que posiblemente le vaya a surgir en unos años de haber matado al niño, por ejemplo. Tal vez llevar al niño a otro lugar a donde pueda crecer sea una oportunidad, pero ponte, nuestro sistema de adopción y orfandad es un desastre, y ahí debería haber presupuesto, porque es la gente más vulnerable la que necesita principalmente el presupuesto del país. Yo paro acá, para que pueda participar también Anita, por favor. Perfecto. Ana, voy contigo en esta parte final, por favor, y desde luego ya quiero comprometerlos, como anticipaba Ana, a vos también, Carlos. Es un tema bastante amplio, pero si vamos poniendo especificaciones, por favor sírvanse de nosotros como programa también para poder aperturar este punto, para socializar ideas, compartir y entender el contexto, porque mientras más ideas, más pensamientos conozcamos, más cerca vamos a estar a esa casi verdad absoluta. Obviamente no hay nada absoluto, pero vamos a estar más cerca de ser objetivos. Ana, voy contigo. Uno de los argumentos para ampliar estas condiciones o causales es el tema económico. Puede ser un aborto que se dé en caso de que la madre esté en etapa escolar, en caso de que la familia o la madre o el padre no tengan los recursos económicos. Te hablo en los argumentos para ampliar estas causales condicionantes. ¿Por qué no estás de acuerdo vos, Ana, en que se dé el aborto si a futuro vas a tener ahí un niño pobre, una niña pobre que no va a tener que comer, va a estar sufriendo? ¿Por qué no vamos a la solución de fondo que sería lo más práctico, entre comillas, se lo pongo, y a partir del argumento de cómo es el aborto? Porque esa familia no va a poder sostener a una boca más. Mira, esta idea, ¿no?, me hace pensar tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde me imagino, y quién sabe, tal vez preguntaron a Hitler, ¿los judíos deben vivir?, ¿no?
¿Tú cuál sería la respuesta, ¿no? Que crees que Hitler dio, Raúl? Lo más práctico, lo más rápido. Y mira, ahora yo te respondo, ¿no? Esa pregunta se mueve por una línea genocida, ¿no? Para los que tal vez no saben, ¿no?, qué es genocida, se los leo, es aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos y por situación económica. Y la verdad aquí yo les digo, son unas hipócritas las feministas, ¿no? Porque ellas dicen, ¿no?, de su posición, ¿no?, privilegiada, yo puedo ser madre porque tengo la posibilidad de mantener económicamente, pero en ningún momento piensan en ayudar verdaderamente a la mamá, ¿no? Buscar un trabajo para que la mamá pueda mantener a sus hijos y salir adelante, ¿no? Entonces, para mí nunca va a ser la solución matar a los pobres. Ellos necesitan políticas justas de ayuda verdadera y sobre todo respetar la dignidad humana que cada ser humano tiene, ¿no? Y nosotros nos enfocamos en eso. Si a mí me preguntan mi postura pro vida, yo te respondo, ¿no? Yo defiendo la vida desde la concepción hasta su muerte natural, porque cada persona tiene dignidad y tienen derecho a vivir. Definitivamente. Bueno, y yo les quedo muy agradecido. Gracias a Ana, que ha hecho posible esta entrevista. Y bueno, como programa no tenemos un criterio claro, pero sí entiendo también el contexto en el que nos encontramos. Y la verdad, es una gran falencia y la consecuencia de este debate a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel Bolivia, a nivel mundo, es la consecuencia de no haber trabajado lo suficiente en el tema de la prevención, porque si se hubiera trabajado en el tema de la prevención, concientización, que la gente conozca, por ejemplo, qué es un preservativo, cómo se lo emplea, qué implica una relación sexual, creo que no se estuviese teniendo ese tipo de debates, pero lamentablemente nos toca encarar a nosotros como población los debates. Si me preguntan a mí un criterio como Raúl y no como programa, yo no estoy de acuerdo en la ampliación del aborto a partir de las causales que reconoce la legalidad y la justicia boliviana. Yo no estoy de acuerdo porque, como lo ha manifestado y ha contextualizado Ana, es muy inmediato, es lo rápido. Bueno, acabemos con esto lo más rápido posible, en cuestión de una tarde, una mañana, y listo, nos libramos del problema. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el compromiso? Y sobre todo, lo que yo también entiendo, y hago énfasis en lo que manifestó Carlos, el concepto del valor vida, que lamentablemente se ha devaluado este último tiempo. Ana, te quedo muy agradecido, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por darnos este espacio. Y algo más que quisiera aclarar, ¿no? Decir que somos una mayoría silenciosa, ¿no? Y llamar a toda la población que alce la voz a la vida, ¿no? Y nos hacen creer que la mayoría es feminista y que ellas promueven, pero son muy ruidosas ellas, ¿no? Y hacen bulla, pero nosotros somos la mayoría. Nosotros solo somos representantes de esta mayoría silenciosa. Perfecto, y estaremos al pendiente también en las actividades. Muchas gracias, Ana. Un fuerte abrazo. También despedimos a Carlos Cortés, que nos ha acompañado. Carlos, muchísimas gracias, un verdadero gusto con nosotros. Espero tenerte en otra oportunidad también para analizar estos puntos álgidos, pero que son necesarios, ya romper ese tabú de los temas que nadie quiere hablar, tenemos que empezar a tocarlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, el gusto totalmente mío. Gracias a ti por abrir el espacio y nada, hay muchos espacios en los que se está hablando del aborto de manera favorable y tú estás de cierta manera rompiendo con eso y dándonos a nosotros. Entonces te agradecemos por eso, es muy loable lo que estás haciendo, escuchar a ambas partes. Muchas gracias, ahí teníamos estos dos sectores con los que esperábamos, de verdad una entrevista muy esperada, porque de repente, como Ana ha dicho de forma muy atinada, son sectores demasiado silenciosos y a nosotros como programa queremos que se manifiesten estos sectores. Mientras más diversidad intelectual, de pensamiento, de criterio traigamos a sus pantallas o a la radio, nosotros estamos felices, contentos, porque es nuestro objetivo. Como programa entendemos la diversidad y sobre todo respetamos esa diversidad de pensamiento que existe en torno a diferentes temas. Y estos temas, como el tema del aborto, el tema de lo que engloba la pena de muerte y muchos otros que son más polémicos que otros, tienen ese condimento especial. Y justamente son los espacios que vamos a ir asumiendo nosotros como programa y dedicándolos, porque necesariamente no es darle 5 minutos, habla en su pensar, hay que interrogar, hay que intervenir.
Y cuando esos criterios tienen un sustento, un buen sustento, ya sea a nivel de conocimiento, a nivel de leyes, a nivel de criterio, porque hasta para decir lo que uno piensa, tiene que ser sustentable ese pensamiento, no decir, y bueno, yo opino, yo pienso que porque siento, no sé, es de por ahí es que se me vino a la mente o me he soñado, no. Aquí lo que nos interesa es ser lo más objetivo posible a partir de nuestros entrevistados. Por eso es que yo también quiero agradecer la predisposición de estos dos sectores con quienes vamos a estar conversando, no va a ser la última vez. Espero tenerlos también en otra oportunidad. Como la siguiente semana, por ejemplo, la misma hermenéutica, la misma cantidad de tiempo, no sea como mi amigo Guillermo, por ejemplo, que se ha perdido un programa y yo le decía, es como una novela, se perdió un episodio de la novela